Proyecto un nombre para mi escuela. Postulación del curso segundo primera. Fundamentación. La identidad no se busca, trasciende. Frase de Fede Moura. Una escuela con nombre propio, legítimamente construido, se reconoce como una comunidad de personas organizadas en torno a una cultura de saberes, intereses, valores y libertades. Luego de llevar a cabo un trabajo con compromiso y dedicación, segundo primera, llegó a la postulación de Mercedes Sosa. Aide Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar humilde. Mercedes, de oficio cantante folclórica y embajadora de UNICEF, supo llegar a lo más profundo del corazón de muchas personas. Fue reconocida por la letra de sus canciones. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop y se definió a sí misma como cantora antes que cantante. Porque cantante es el que puede y cantora el que debe. También llamada la Negra Sosa, la voz de América, la mamá grande, la voz de la tierra. Mercedes falleció a sus 74 años el 4 de octubre de 2009. Estudiantes de segundo primaria realizaron trabajos para dar a conocer la vida de Mercedes Sosa. Candidato de sexto primera Arlis, Jorge Luis Borges. Fundamentación. No hace falta agregar nada. Con decir Borges alcanza y sobra. Sin embargo, su nombre completo era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, que nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Borges fue un escritor de cuentos, ensayos y poemas argentino, extensamente considerado como una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea, con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico y al postestructuralismo. Leer las obras de Jorge Luis Borges por primera vez es como descubrir una nueva letra en el alfabeto o una nueva nota en la escala musical. Niño prodigio, sin dudas, Borges lo era. A los 4 años sabía leer y escribir. En su casa se hablaba en español y en inglés. Creció en un ambiente bilingüe. La gran biblioteca de su padre, que era abogado, profesor de psicología, traductor y escritor, sirvió como puntapié inicial. Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo, dijo Borges en una entrevista con su mente en la más temprana infancia. Hay un viejo chiste que se usó mucho en televisión. ¿Leyó alguna novela de Borges? Muchos responden que sí. Lo cierto es que Borges, para sorpresa de muchos, y aunque en el siglo XX fue el siglo de la novela, no escribió ninguna. En toda obra larga hay una parte de ripio, algo que se pone para rellenar, dijo en una entrevista televisada para justificar tal decisión. También esbozó algunos motivos en un ensayo autobiográfico. En el discurso de una vida dedicada principalmente a los libros, he leído pocas novelas y en muchos casos solo un sentido del deber me ha permitido llegar a la última página. A la vez, siempre he sido un lector y un relector de cuentos. A menudo se dice que Borges, más que un escritor, fue un lector. Para él, la lectura era el gran fenómeno literario, el éxtasis primitivo, la fuente de toda imaginación, la piedra filosofal de la inteligencia. La biblioteca como una forma del paraíso, como dijo alguna vez. Un nombre para mi escuela. No es novedad el rol fundamental que ocuparon las mujeres en el sistema educativo argentino desde sus inicios.
Y este fue uno de los motivos por los que tercero segunda, con la docente referente Aldana Aguilera, eligieron como nombre para la escuela Juana Manso. Juana Manso siempre fue muy independiente y participaba de reuniones con escritores en las que conversaba con ellos de igual a igual, en un tiempo en el que las mujeres debían ser sumisas. Fue una periodista que utilizó la escritura como modo de lucha para discutir los prejuicios de su época y de su género. Su tarea en educación fue muy importante. Enseñó, desarrolló nuevos planes de estudio en varias escuelas, supervisó y mejoró la labor de los maestros, creó bibliotecas populares, tradujo obras de educación, escribió el primer libro de lectura de historia argentina para escuelas, entre muchas otras cosas. Proclamó que la desigualdad se remediaba con educación para todos y criticó fuertemente a los gobiernos por no invertir en educación, motivo por el cual en muchas ocasiones le impidieron, hasta con gritos y piedras, llevar a cabo sus conferencias, aunque nunca lograron silenciar su voz. Más de 150 años han pasado y en la actualidad seguimos reclamando, como Juana Manso, inversión, escuelas dignas y seguras, y nuestra comunidad en particular conoce mucho de esta lucha, ya que desde hace años reclamamos la escuela que nos merecemos. Juana Manso murió el 24 de abril de 1875 a los 55 años, sin honores y en la pobreza. Y a pesar del protagonismo indiscutible que ha tenido en la educación argentina, y a pesar de su lucha constante por ampliar la educación, por la desigualdad, por las mujeres, aún hoy muy pocos conocen su historia. Y es por todo esto que tercero segunda quiere que nuestra escuela lleve su nombre. Otra de las propuestas de tercero segunda, que fueron acompañados por la docente referente Aldana Aguilera, es Escuela Linda en guaraní. Villa Asunción o Barrio Asunción nació el 24 de febrero de 1954, tras la venta de los lotes ubicados detrás del gran predio del Instituto Riglos y del Colegio de los Franciscanos. La venta de dichos lotes estuvo orientada principalmente hacia los integrantes de la colectividad paraguaya y el nombre del barrio hace referencia a la capital de la hermana República del Paraguay. Paraguay es un país único en el que la gran mayoría de los ciudadanos puede comunicarse en una lengua indígena a todos los niveles, porque además de ser de uso extendido, esa lengua es oficial junto con el español. Pero antes de su proclamación como lengua oficial en 1992, el guaraní fue una lengua discriminada y sus hablantes sufrieron acoso y agresiones durante mucho tiempo. Como el idioma no se enseñaba en las escuelas, su supervivencia se debe en gran parte a la lealtad de sus hablantes que la siguieron usando a pesar de la prohibición y de la imposición de una lengua europea y a la transmisión de madres a hijos. Tercero segunda considera importante tener en cuenta el compromiso del pueblo paraguayo con su propia historia, de resistencia, de lucha por su identidad y de orgullo por hablar una lengua originaria. De la misma forma, tercero segunda cree que nuestra comunidad no es ajena a este tipo de lucha, ya que desde hace tiempo la comunidad de la Escuela 37 reclama un espacio digno en donde nuestros chicos puedan estudiar. Las familias luchan incansablemente por la escuela que les corresponde a sus hijas e hijos, porque necesitan que se los escuche y se los respete. Y es debido a la ubicación central que tiene nuestra escuela en el barrio Asunción y en correspondencia con lo mencionado anteriormente, que tercero segunda propone que la escuela se llame Escuela de Educación Secundaria número 37 y Escuela Linda en guaraní.
Propuesta 2 de agosto. Fundamentación. El 2 de agosto del 2018, toda la comunidad educativa se vio conmocionada por la tragedia que terminó con las vidas de Sandra Calamano, vicedirectora de la escuela primaria número 49 de Moreno, y Rubén Rodríguez, que se desempeñaba como auxiliar en dicha institución. Ese día ambos llegaron muy temprano a la escuela, porque querían tener listo el mate cocido que minutos después debían servirle a los casi 500 alumnos que asistían. Y entonces la tragedia. Los dos murieron víctimas de una explosión por un desperfecto en la conexión de gas. A partir de ese momento entendimos que se tenía que hacer algo, que no podían quedar las cosas así, que teníamos que reaccionar. Entonces nos unimos como nunca, nos autoconvocamos, empezamos la lucha que todavía sigue latente. Gracias a docentes, auxiliares, estudiantes y todas las familias, logramos que se comenzaran a producir cambios, que se pusiera el foco en lo inseguras que estaban las escuelas, en todo lo que necesitaban para convertirse en espacios dignos para quienes concurrimos a diario a dar lo mejor para aprender y enseñar. En Moreno ya se declaró el 2 de agosto como Día en Defensa de la Escuela Digna y Segura. Los concejales aprobaron la ordenanza que recordará la intensa lucha desatada en el distrito tras las muertes de Sandra y de Rubén. Lo que pasó ese fatídico 2 de agosto del 2018 marcó a toda la comunidad educativa y se convirtió en la conmoción de mayor repercusión social, educativa y política de estos últimos años. Decenas de miles de personas, familias enteras, se unieron en las calles, en asambleas y en reuniones para defender la escuela, por Sandra y Rubén, por las familias, por los estudiantes, por los trabajadores de la educación, por el conjunto de todos los trabajadores. No podemos permitirnos olvidar ni que se olvide, detalla el proyecto sancionado. Por los motivos antes mencionados, consideramos que es de suma importancia que el nombre que represente nuestra escuela sea 2 de agosto, para homenajear a Sandra y a Rubén, para no olvidar que sus muertes no fueron ni serán en vano, que seguiremos luchando y defendiendo los derechos que tantas veces fueron vulnerados, para defender la escuela pública y lograr que todas las instituciones sean espacios seguros y dignos. Los y las estudiantes queremos que 2 de agosto sea el nombre de nuestra escuela porque desde ese día comenzó a ser más activa la lucha por una escuela segura y para conmemorar a Sandra y a Rubén. Queremos que no vuelva a pasar, que nadie tenga que morir en la escuela a causa del mal estado del edificio. Sandra y Rubén presentes ahora y siempre. 2 de agosto es la propuesta de tercero primera del turno mañana, de cuarto primera Comunicaciones y de cuarto primera Arly.